Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Mi Zona de Aprendizaje en el que estamos de manteles largos porque tenemos una invitada muy especial que, como les comentaba en la intro, no solo tiene una carrera impresionante, sino que es una líder humana e inspiradora de la cual estoy segura que vamos a aprender muchísimo, muchísimo el día de hoy. Gracias, Karina, por tu presencia el día de hoy en el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada, sin duda. Estos espacios, no solo para los oyentes, sino también para los que participamos, son espacios de aprendizaje muy interesantes. Gracias. Efectivamente, en este espacio aprendemos, pues no solamente del tema a tratar, sino lo más valioso que aprendemos es de la experiencia de nuestros invitados. Entonces, bueno, contigo, Karina, comparto el que nos enamoramos del proceso de aprendizaje de una manera circunstancial. A mí me pasó, entré a trabajar a una escuela, aún antes de terminar la carrera en la universidad, y más allá de lo que pude haber aprendido, compartido en la escuela, es que me enamoré de este proceso de aprendizaje, de cómo transformaba no solamente a los alumnos, en ese momento eran pequeños de preescolar con los que yo trabajaba, sino inclusive en mí misma, empezar a reconocer mi propia evolución, cómo iba integrando habilidades, me enamoró y creo que en tu caso fue en la empresa, ¿no? Después de estudiar psicología, que entraste a la empresa y también te enamoraste de este proceso de aprendizaje. Entonces, comparto eso contigo y es por eso que hoy te pedí y te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación para hablar de este tema de aprendizaje ágil, que ya nos vas a contar más adelantito. Pero bueno, quería empezar la entrevista retomando algo que leí por ahí en tu perfil de LinkedIn, que tú dices que hay que ir por la vida teniendo en la mente qué persona quieres ser a través de todo lo que haces, dices y piensas. Entonces, teniendo esto como premisa, me gustaría comenzar la entrevista preguntándote precisamente cómo se ve esto en primera persona. Es decir, ¿qué es eso que tú tienes en mente para hacer lo que haces, para participar en los foros internacionales en los que participas y en las organizaciones en las que colaboras? Sí, gracias, Cris. Mira, mi propósito de vida siempre lo tengo en mente. Es algo a lo que regreso continuamente, sobre todo en tiempos difíciles o en momentos difíciles. El recordar para qué hago las cosas es te enraiza, ¿no? Te lleva otra vez a un propósito más grande. Y mi propósito de vida es impulsar y liberar el talento de la gente con empuje para lograr sus metas. Yo soy una catalizadora, me considero una catalizadora, no una desarrolladora, sino una catalizadora de ese potencial y de ese empuje. Siempre cuando me invitan, cuando estoy enfrente de un grupo, cuando diseño incluso, tengo en cuenta que no se trata de lo que yo quiera decir o de lo que yo quiera enseñar, sino de que lo que el otro necesita saber o escuchar o recordar o aprender, ¿no? Entonces, siempre tengo muy clara la audiencia a quien va dirigida, y esto lo digo en un amplio margen, ¿no? Desde momentos como este, que son intervenciones, hasta mi propia trabajo en las organizaciones. Entonces, Claro. siempre encuentro importante que la audiencia sepa que lo que va a tener en ese momento de aprendizaje es relevante y tiene un significado importante para ellos. Y en esto recuerdo a William Arruda, uno de mis favoritos en cuanto a marketing personal y branding, que dice que tu marca personal tienes que extraerla, es decir, hacer un ejercicio de reflexión, expresarla, que es a través de todas tus acciones, de hecho de ahí viene, y exudarla, que es llevarla en todos los momentos. No se trata de algo cuando estoy de buenas o cuando todo va bien o cuando la persona de enfrente me cae bien. Tienes que exudarla verdaderamente. Y entonces esto nos lleva a la congruencia y a pasar por ese filtro, qué hacemos o qué decimos. Esto está revelando mi marca personal, esto me está acercando a mi propósito. Entonces, en lo que me fijo principalmente para tener participaciones significativas y alineadas a mi propósito, es esta audiencia, quién lo organiza y cuál es el fin. ¿Sí? Claro. Cuando recibo una invitación, siempre hago una investigación de qué es este foro, quién es esta persona que está invitando, quién es mi oyente, incluso dentro de las organizaciones cuando diseño aprendizaje corporativo, para quién va dirigido. Y me aseguro que coincidimos en los valores esenciales y que el resultado va a ser algo que es relevante para el otro.
Qué valioso esto que dices. Me parece que si todos hiciéramos este ejercicio y sobre todo pasar por estos filtros todo el tiempo y regresar a tus para qué, tener claras tus motivaciones, creo que estaríamos en un camino mucho más alineado, ¿no? Como tú dices, pero sin duda, pues esto es un proceso de aprendizaje y me gusta que le des cabida a la reflexión, porque a veces quizá nos podemos ir como por el lado del ego, ¿no? Y decir, claro, me invitaron a tal foro o me iban a hacer esta entrevista o lo que sea, pero qué importante tomar en cuenta al otro. Me parece muy, muy valioso esto que dices y te agradezco muchísimo que nos lo compartas de manera tan puntual. Y Gracias. tomando en cuenta esto mismo, antes de pasar al tema particular de la entrevista, me gustaría saber si tú puedes reconocer en tu historia de vida o en algún momento como clave en el que hiciste consciente o te diste cuenta de este poder transformador del aprendizaje del que hablábamos ahorita al principio. Y si esto en algún caso te hizo como reenfocar o redireccionar tus acciones o tu forma de trabajar de alguna manera. Totalmente. Y tengo muy claro, de hecho, yo tengo muy claro los momentos hitos de mi vida y de mi carrera profesional. Y este hito al que tú te refieres fue cuando empecé a participar en el equipo global para generar Ericsson University, para crear Ericsson University. Yo era la representante de América Latina. Esto fue en el 2001, durante el primer gran boom de las universidades corporativas. Y en esa primera sesión, con equipos globales, de hecho era la primera vez que yo participaba en un foro así, me di cuenta, si estamos hablando de 2001, yo era muy joven. Se siente como que fue hace mucho tiempo y en efecto, pues 19 años. ¿No? Entonces yo era muy joven y no solo era la más joven, sino era la que menos experiencia tenía en desarrollo de aprendizaje corporativo. ¿Sí? Y me sentí en franca desventaja, ¿no? En un momento de mucha vulnerabilidad, porque por mucho mis intervenciones no eran como con la calidad del grupo. Yo había rogado por esta oportunidad de estar en este grupo, de estar en este proyecto, de estar en Suecia. Entonces, sí, eso era para mí, de hecho, un gran motivador. Entonces, me di cuenta que entre más estudiaba, porque salí como tan frustrada un poco en ese momento, que me puse a estudiar, a leer, a buscar, etcétera. Y me di cuenta que entre más estudiaba, mi confianza aumentaba, pero también mis aportaciones eran más valiosas y más relevantes. ¿Sí? Y me empezó a gustar muchísimo esta interacción y este buen recibimiento, ¿no? Cuando alguien construye sobre tu idea o tú empiezas a construir con valor sobre otra gran idea de otro colega, es un sentimiento como de inteligencia colectiva increíble y me gustó mucho. Entonces me di cuenta que eso era el camino para poder lograr tener más oportunidades y también para sentirme más confiada, más correcta conmigo misma, más honrando esas oportunidades que se van presentando. Entonces, ese incrementar mi expertise en conocimiento, pero también en aterrizaje o implementación de mis ideas, porque creo que las grandes ideas deben ir junto con una gran implementación, si no, solo se queda en esta cosa como imaginaria, ¿no? Ujú. Cambió mi vida y no solo cambió mi vida y mi manera de pensar, sino que me empezó a abrir puertas. Si yo recuerdo como mi carrera profesional, todas han sido consecuencia de lo que he hecho anteriormente. ¿Sí? Entonces, puedo decir que siempre fui curiosa y disciplinada en el aprendizaje. Sí era yo una persona que le gustaba aprender. En la escuela sí, nunca fui súper matada ni nada, pero sí era aplicada, sobre todo cuando había algo de mi interés. Entonces sí, siempre fui muy disciplinada. Creo que la diferencia fue la conciencia de hacerlo de manera sistemática y sistémica. Desarrollar un método de aprender. Darle como cauce a esta curiosidad. ¿No? Y te puedo decir que este fue mi primer gran insight como profesional. Ya estaba yo enamorada del aprendizaje corporativo, pero dije, hay que echarle horas, pestañas, esfuerzo, tiempo, dinero para desarrollar esta expertise. Y después vinieron otros momentos, otros insights, por supuesto,
que en conjunto me han llevado a tener una carrera profesional que me hace sentir muy orgullosa y muy satisfecha. Claro, por supuesto. Me gusta cómo lo pones, no solamente por hacer este esfuerzo por ponerte a la altura de las circunstancias que tú veías, sino que efectivamente empiezas a reconocer en ti cómo te está transformando el aprender y eso nutre tu autoconfianza y es como un círculo virtuoso, ¿no? Y en Así es. este proceso me gustaría nada más preguntarte, ¿tuviste alguna persona que te guiara, algún mentor que te ayudara a crear, por ejemplo, este sistema o este método? Porque yo también puedo reconocer que en mi camino ya traigo de base, por supuesto, esta curiosidad, estas ganas de aprender, pero a veces justo lo que nos falta es a lo mejor alguien que nos acompañe en el camino o bien que nos ayuden como a hacerlo de manera disciplinada, como tú dices, ¿puedes reconocer a alguien que te haya acompañado en ese momento? Sí, sin duda lo tuve y lo tengo, porque es una persona que sigue estando en mi vida y a la que estimo y recurro en muchos momentos. Lo curioso es que apareció alrededor de 4 o 5 años después de este momento que te dije de, del 2001. Y apareció en mi siguiente compañía, en una farmacéutica, Ya. Novartis. Y apareció en forma de un consultor que era un gurú en ese entonces también de las universidades corporativas, con todo, era como una versión más madura de mí misma, ¿no? Curioso, disciplinado, con muchas ganas también de compartir ese conocimiento, y lo contratamos para que nos ayudara a darle forma a algunos procesos de la Universidad Corporativa de Novartis, y creo que él vio como un diamante en bruto, quizás un poquito más ya más pulido, pero un diamante en bruto en mí, porque me dijo que muchas de las cosas que yo estaba implementando eran tendencias que venían muy fuertes en las universidades corporativas, y entonces me empezó a encauzar, ¿no? Me dijo, estudia esto, estudia aquello, y yo era una alumna muy disciplinada, eso es cierto, ¿no? Creo que los mentores también tienen que automotivarse, pero también ser alimentados por tu misma disciplina y por tu mismo regreso de esa inversión que ellos están haciendo. Entonces, sí, sin duda, lo tengo, se llama Antonio Rubio y es una persona que admiro, que siempre está un paso adelante de todos, que recurro a él en momentos de diferentes consejos, etcétera. Quizás ya no tanto en la parte de desarrollar conocimiento, ¿sí? Pero sí en la parte de tener a alguien mucho más experto y más maduro que te puede ahí de repente dar una sacudida y recordar lo importante. Entonces, sí, por supuesto. Sí. También muchas personas muy generosas que a lo largo de, quizás no como no mentores totalmente, pero sí han ido compartiendo pequeñas píldoras de conocimiento en muchas áreas, no solo en la parte de aprendizaje corporativo. Claro, qué maravilla reconocerlo así. De hecho, tengo un episodio en la temporada 2 donde hablamos de la importancia de tener un mentor y me gusta cómo lo dices, reconocerte en la otra persona por lo que puedes llegar a ser, ¿no? Y que también el otro pueda ver en ti ese potencial, me parece súper, súper valioso en este tema. Oye, y bueno, pues vamos a adentrarnos al tema de la entrevista, que es esta agilidad de aprendizaje o aprendizaje ágil o learning agility, ¿no? Hay como muchas formas en que lo podemos encontrar. Yo creo que es algo que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, tú me sabrás decir mejor, en las organizaciones específicamente, y pienso, y también lo veo, que en los últimos meses, debido pues a esta necesidad de adaptarnos al entorno más cambiante que nunca, ha tomado como mucha fuerza esta habilidad. Entonces me gustaría saber, ¿tú cómo la defines? ¿De qué se trata? Y más allá de eso, ¿cómo se ve esta habilidad en una persona que la tiene desarrollada? Claro. Mira, mi primer acercamiento a esto fue en el año 2000, como muy incipiente, porque te digo, cuando uno empieza a ser un gran estudioso y a estar muy curioso tomando y tomando y tomando y tomando, empiezas a ver las tendencias desde pequeñitas, ¿no? Como las universidades corporativas las conocí de bebés, ¿no? Y igual me pareció con Learning Agility y empezó la primera vez fue en el 2000 con Lominger, ¿no? Con Michael Lombardo, que él empezó a hablar de Learning Agility como un factor determinante del potencial. Sí. Y en ese entonces yo también estaba desarrollando una propuesta en la Universidad de Ericsson de talento,
¿no? De nuestros grupos de talento un fast track, como una currícula como fast track en eso, ¿no? Entonces empecé a leer a Lominger con For Your Improvement, en donde hablaba de la agilidad de aprendizaje como la habilidad de aprender de la experiencia, es la habilidad de extraer de las experiencias qué es lo más importante para ti y aplicar esos aprendizajes en situaciones nuevas. Esto es lo más claro, ¿sí? Es aprender de la experiencia que te pasó, pero poder transferir a nuevas situaciones estos aprendizajes, ¿sí? Y actuar cada vez más con más recursos, más habilidades de afrontamiento, más habilidades interpersonales, etc. Entonces, frecuentemente, no solo aplicar estas habilidades adquiridas o conocimientos adquiridos en otras situaciones que aparentemente pueden no estar tan relacionadas, sino es la misma situación, sino que tú puedes usar todos tus recursos y aparte de todo de una manera creativa y adecuada. Creo que estas dos partes también son importantes, adecuado. Yo puedo tener un gran como menú de respuestas, pero si no son adecuadas no es aprendizaje, no es learning agility. ¿Sí? Son mecanismos que te ayudan a adaptarte más fácilmente, a navegar más fácilmente. Y otro elemento importante es la comodidad, es el uso cómodo de esas habilidades que te ayudan a la vez a vivir situaciones que podrían ser sumamente disruptivas negativamente de una manera más cómoda. Por eso ahora se habla tanto de esto, ¿no? De que la agilidad de aprendizaje te ayuda a atravesar por todo este periodo de incertidumbre, de contingencia, de aislamiento social, de una manera más cómoda y con más recursos. ¿Sí? Claro. Y también habla de la parte social, porque no habla de esa adaptación, te lleva a una movilidad más adecuada y más cómoda en la parte social. ¿Sí? Y en la segunda parte de la pregunta, se ha discutido muchísimo cómo se puede ver y cómo se puede incluso evaluar. Creo que de repente las organizaciones tienen una necesidad imperiosa de medir, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pero con Learning Agility me pasa lo mismo que con el concepto de seniority, Ok. ¿sí? Que es muy fácil verlo, pero es difícil decir por qué lo estás viendo y sobre todo medir. Y qué Claro. tienes que hacer para desarrollar. Entonces, esos dos conceptos siempre es tan fácil verlo, pero de repente cuesta mucho aterrizarlo en cómo lo voy a desarrollar, ¿no? He llegado a algunas ideas. Entonces, puedes evaluarlo de dos maneras principales en Learning Agility. Sí hay assessments. El mismo Lombardo desarrolló un cuestionario con 4 factores, que son los factores de Learning Agility, que es agilidad de resultados, qué tan rápido puedes dar nuevos resultados en situaciones nuevas, agilidad de gente, qué tan fácil te adaptas a nuevas personas, a nuevos ambientes y qué tan amplia es tu gama de tolerancia a la diversidad y qué tan inclusivo eres. Tu agilidad mental, qué tan rápidos son tus procesos cognitivos y tu agilidad del cambio. Okay. ¿Sí? Entonces, él hizo este primer assessment, primer gran acercamiento entre estos 4 factores que se llama Choices Architect, ¿no? Y tiene la característica de que es una evaluación como de 360 grados, ¿no? Quizás no, pero son múltiples raters, ¿no? Son múltiples. Y esto siempre ayuda a que de repente uno tiene un observador muy magnánimo o muy castigador, y entonces cuando son self-assessment, cuando son autoevaluaciones, de repente o te premias o te castigas. Entonces, él tenía eso. Sin embargo, se consideró que para desarrollar, era muy bueno cuando se utilizaba como una herramienta para medir potencial con gente interna, Ya. pero era muy difícil utilizarla para selección, porque ni modo que el ex jefe te sea alguien que evalúe a alguien que está pidiendo otro trabajo o que está en otro proceso, ¿no? Entonces, se hizo como una segunda ola de assessment que se llamó vía Edge, ¿no? Que son 116 reactivos, eso sí ya es de self-assessment, ¿no? Con estos 4 factores de agilidad de resultados, de cambio de personas y social, ¿sí? Y finalmente, el más reciente, de hecho es muy reciente, es el Borg Self-Assessment, ¿sí? Que tiene 38 ítems y 9 reactivos.
o sea, como 9 Ok. clusters, 9 dimensiones, ¿sí? Que también pueden ligarse a los 4 que originalmente mencionó Lombard, ¿no? Entonces, este realmente es como un poco más desglosado los 4 factores, pero ahora en 9, que Ujú. habla de flexibilidad, habla de posibilidad de experimentación, que tanto tomas riesgos, ¿sí? Y tomar riesgos habla también de buscar nuevas oportunidades, nuevos retos o hacer las cosas de diferente manera. De colaboración, que está muy ligada a la Ujú. parte social, ¿no? Claro, Esta capacidad de extraer información en un mundo cargado de información, qué ¿no? importante eso. Así es. Y esta capacidad también de buscar continuamente feedback que te alimente y hacer algo con ese feedback, por supuesto. Entonces, eso es todo el mundo de los Assessment and Learning Agility. Y a mí me gustan mucho, porque creo que cuando tú estás a nivel de comités ejecutivos tratando de demostrar que Learning Agility es un factor preponderante, para mí es como the X factor, ¿no? Es Ujú. como el factor predominante en alguien que tiene potencial. Y la segunda es las entrevistas, que es en sí la que más me gusta hacer. Es en Ok, donde yo creo que verdaderamente puedes ver, porque es una entrevista basada en momentos, basada en situaciones, ¿sí? Entonces, cuando tú le pides a la persona que platique un momento en donde se enfrentó a un reto, a un cambio, cómo lo afrontó, qué habilidades utilizó, cómo utilizó a la parte social, etcétera, es mucho más rico que un self-assessment. Lo claro, que pasa es que no te arroja un ranking, que muchas veces es lo que las organizaciones quieren, ¿no? ¿Qué nivel de Learning Agility tiene esta persona? ¿No? claro. Del 1 al 10, ¿en cuánto está? Sí, para acabar rápido. Entonces, la entrevista es un factor que para mí le da al candidato o a la persona mucho más oportunidad de extraer y contar estas grandes historias que pueden tener, pero también tiene sus, sus complejidades porque necesitas tener tú entrevistadores muy bien desarrollados, que hagan buenas entrevistas dirigidas a Learning Agility, que puedan Claro. indagar correctamente, porque si no, lo que estás haciendo es quemar ese cartucho con el candidato o Claro, con la persona. totalmente. Qué interesante cómo lo describes, porque por un lado, pues sí podríamos, por supuesto, automatizar toda esta parte de los self-assessments y demás, pero este valor de la entrevista, persona a persona, me parece que es como rescatar esa parte humana, no solamente del proceso a lo mejor de selección, como tú dices, sino también a lo mejor ya alguien que está dentro de la organización y que está desarrollándose o que es alguien que está catalogado como con potencial, etcétera, tener esta oportunidad, porque justamente ahí es donde creo que pudieras, como que cobra valor la interacción humana, ¿no? Y como te decía, a lo mejor al principio, antes de empezar a grabar la entrevista, un poco este ejercicio que yo he observado con las personas que entrevisto en el podcast, es un poco eso, ¿no? Como llevarlos a rescatar esas experiencias de vida que se han convertido en grandes aprendizajes y cómo las están transformando en algo, ya sea en un servicio, en una nueva empresa, en una organización, en un training, no sé, como esta forma de compartirlo, apelando a la colaboración o a la parte social que tú mencionas. Yo esto intuitivamente es lo que llamo, por ejemplo, vivir en la zona de aprendizaje, ¿no? Justamente cuando buscas nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, cuando dejas ir como las ideas que ya no te están funcionando, te atreves a tomar riesgos, todo esto que dijiste es lo que yo llamo vivir en la zona de aprendizaje y te puedo compartir que en esta época de la pandemia y demás, tener eso desarrollado, lo he visto como un gran potencial para adaptarte, ¿no? Entonces, creo que me hace como completo sentido, es como estar uniendo los puntos, como tú decías hace ratito, todo lo que ha pasado en tu carrera ha tenido relación con lo siguiente. Y creo que es ese poder conectar los puntos del que hablaba Steve Jobs, ¿no? Que yo a mí es lo que he tenido en mente en los últimos meses totalmente. Totalmente.
Sí, Oye, totalmente. y mencionaste ahorita otras, pues todo habilidades de flexibilidad, de feedback y demás. ¿Tú dirías que esas son habilidades que acompañan esta agilidad de aprendizaje o puedes detectar alguna otra que complementaría un set de habilidades? Puedo decir que las anteriores que te mencioné son lo que componen, no Ok. acompañan, componen. Es Ya. como si tú ves Learning Agility en un microscopio, como lo hacíamos en la... Bueno, ya no sé cómo se haga, pero seguro ya lo hacen virtualmente. Pero cuando te ponían en el microscopio, ¿no? Con Ujú. el cobre objetos y veía... Si vemos Learning Agility, vemos así eso, ¿no? O sea, vemos esos elementos. Lo que acompaña, ahora sí, como cosas que creo que sostienen sobre todo, sí, sí los tengo y algún día voy a escribir un artículo de eso porque creo que no he visto mucho eso de estos sostenedores de Learning Agility. Es uno, el pensamiento crítico. Ok. Creo que esta capacidad de tener un modelo mental eh, de preguntas, buscar las respuestas, cuestionarte, etc. Pensamiento crítico, que pase por un segundo filtro todo lo que, bueno, no todo, porque sería agotador, pero lo que oyes, lo que vives, etcétera, no, el pensamiento crítico. Después es la capacidad de autoconocimiento. Y este autoconocimiento honesto, no solo es reconocer lo bonito en ti, sino todas estas cosas obscuras, todos estos descarriladores, ¿no? Entonces el autoconocimiento integral, ¿no? Todo lo que te compone. Ujú. Incluso yo creo que yo consideraría que descarriladores y triggers, ¿no? Como ¿no? Esto que te desata, ¿no? Ujú. Los demonios, son importantísimos de saber. Entonces, autoconocimiento, disciplina. No, no está dentro de Learning Agility como estos elementos, pero yo no he conocido a una persona con Learning Agility que no sea una persona mentalmente disciplinada. Ok. ¿Sí? Y humildad. Ahora se habla muchísimo de esta necesidad de humildad, de esta necesidad de ser amable, ¿no? De, de ser, de cuidarnos mutuamente, de caring, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. humildad, sin duda, es un sostenedor importante de Learning Agility y sensibilidad, ¿no? Sensibilidad lo mencionas como sensibilidad hacia el contexto, hacia Así es, el así es. ambiente. Esta Ok. capacidad también de sentir, ¿no? De sentir con muchos medios desde tu vibración interna con ciertas experiencias, pero todo lo demás que te digo, el autoconocimiento, la capacidad de pensamiento crítico, te hace que esas emociones o esas sensaciones pasen por segundos o terceros filtros que Ujú. ya van como haciendo más formadito el aprendizaje, ¿no? Entonces, Ya. eso sería y yo creo que actualmente, sobre todo, no solo es un factor de medición o de clarificación de potencial, sino de avance en tu carrera profesional. Yo creo que si no tienes agilidad ahora, no puedes avanzar en tu carrera profesional. Va a ser no solo un derailer, sino un stopper, ¿no? Que también habla Lominger de todo este concepto de stoppers, ¿no? Entonces, para mí en este mundo de VUCA, ¿no? O VICA, ¿no? Volátil, incierto, cambiante, ¿no? Eh, es esencial. No puedes tener un mundo que se mueve bajo esta incertidumbre y tú no ser un chapulín en el aprendizaje, ¿no? Es como Sí, súper totalmente. ágil. Creo que ahí es donde precisamente se retoma en estos últimos meses la necesidad de ser ágiles, ¿no? Y se habla de empresas ágiles, de adaptación ágil, etcétera. No había escuchado este término de stoppers, pero me parece muy interesante también como tenerlos identificados, ¿no? Para poder de alguna manera contrarrestarlos. Y oye, uniendo a esto que mencionas, me parece como súper interesante porque en tu experiencia que has desarrollado, pues evidentemente no solamente programas de formación, sino universidades corporativas y en estos programas de transformación cultural en las empresas, ¿hay alguna forma en que, o a lo mejor ya lo has hecho en el diseño mismo del programa, si puedes como poner algunos elementos que como que embeban esta agilidad de aprendizaje, como si fuera uno de los takeaways o de las habilidades a desarrollar a través de esto, ¿no? Ya nos hablabas ahorita de la forma en que se puede medir,
Pero pensándolo al revés, ¿no? Cuando lo quiero formar a lo mejor en alguien, hay forma de ponerlo de manera transversal en un programa. No sé si tuvieras algo que compartirnos ahí en este sentido. Sí, mira, aquí tengo, podría ser un programa per se. Listo, ya tenemos el siguiente. Porque sí, es muy amplio, pero voy a tratar de resumirlo. Primero que nada, creo que tú como generador de oferta educativa, ¿no? Y cuando hablo de educación, yo estoy hablando de generar comportamientos, creencias y habilidades, ¿no? Es saber, saber hacer y saber ser. Esa es la parte educativa, ¿no? No solo, yo ya nunca hablo de capacitación, yo no hago capacitación, yo hago de aprendizaje para arriba. Y la educación es el último nivel, porque estás hablando también de generar estos valores, ¿no? Entonces, sí tengo uno, pero lo primero que debe empezar cuando tú desarrollas tanto una currícula como un momento de aprendizaje es basarlo en el modelo del aprendizaje experiencial. ¿Sí? Porque entonces dejas de ser generador de contenidos para ser generador de experiencias. Entonces, el mismo modelo de aprendizaje experiencial te va llevando de la mano para que tu participante o tu usuario, como ahora lo llaman, pase por diferentes momentos del ciclo, ¿no? Desde la experiencia, que es la situación en sí, hasta una reflexión, un aterrizaje, una definición de qué puedo hacer diferente y para qué me sirve y cómo se ve esto aplicado en mi vida diaria. Entonces, cuando tú diseñas con este concepto de aprendizaje experiencial, empieza ya un incipiente proceso que va a estar embebido en esto, ¿no? Y también cuando hay un nivel importante que es la facilitación. La facilitación, este acompañamiento, que puede ser presencial con un facilitador, obviamente un buen facilitador que pueda hacer preguntas poderosas, que pueda indagar, que pueda reflejar, retar, etcétera. Por supuesto que tú ahí mismo estás ayudando a la persona a pasar por todo el ciclo. Entonces, el aprendizaje tiene mucho que ver con quién lo guía. Y ahora que estamos hablando de educación a distancia o incluso de ¿no? Autoestudio y todo eso, es por eso esto que me comentabas también antes, que quieres guiar a tus escuchas a cómo puedes sacar más, eso es todo, ¿no? Entonces tienes un buen diseño basado en aprendizaje experiencial, un facilitador virtual, presencial, ¿no? Asíncrono incluso, como esto que quieres hacer, que te ayuda. Y entonces esto va generando en los participantes un modelo mental. ¿Sí? Entonces, cuando yo diseño, tengo todo esto en cuenta. Tengo todo esto en cuenta y busco precisamente que todo mi grupo de facilitadores estén muy bien desarrollados, que mis diseñadores instruccionales o cuando yo estoy diseñando o mis partners, consultores, etcétera, sepan y hagan todo esto para no tener como de chile, mole y manteca tus momentos de aprendizaje en la organización, ¿no? De hecho, el hacerlo de una manera ayuda a transitar de una manera más poderosa por la experiencia, porque el mismo participante va entendiendo cómo es la dinámica, ¿sí? Y siempre también tengo claro 3 principios básicos de la cultura organizacional, en donde lo uso como herramienta de venta, como herramienta de diseño y como herramienta de embeber en la organización la cultura, que es, todos queremos ser exitosos, todos. Todos queremos ser parte de algo más grande. Y todos queremos saber que podemos hacer la diferencia. Entonces, cuando tú transmites a lo largo de la experiencia estos 3 conceptos, es decir, lo que yo estoy viviendo me va a ayudar a ser más exitoso, sí puedo hacer la diferencia y es algo, parte de algo más grande, entonces, conjuntamente, imagínate el paquete que tienes. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando ligas Learning Agility con el éxito de la persona y ese éxito a su propósito, la gente se compromete. Es impresionante. Claro. Cómo de ser receptores pasivos se vuelven receptores activos, se vuelven comunidades de aprendizaje. Entonces, facilitar, diseñar itinerarios de aprendizaje consistentes y robustos para que la experiencia sea positiva y significativa
es, es como todo el journey. Sí, No totalmente. pasa. Debe ser intencional. Sí, totalmente. Y lo pienso, por ejemplo, ahorita que muchas instituciones educativas están replanteando sus modelos porque evidentemente el COVID, digamos que fue un catalizador para muchas organizaciones que estaban todavía en pues quedándose ahí atoradas, ¿no? Sí vamos a evolucionar, pero no sabemos cuándo. Pienso que pensar en este modelo de aprendizaje experiencial es, pues, lo de hoy, aunque pudiéramos pensar que ya lo tenían, ¿no? Y que el programa te hablaba de desarrollo de competencias a través de la experiencia y lo que sea, creo que realmente llevarlo a cabo y es una transformación inclusive de mentalidad, ¿no? Como tú dices, ya no estamos diseñando con base en el contenido, sino en la experiencia porque también creo que los alumnos, por ejemplo, y las personas que están ahora tratando de estudiar desde casa o de aprender desde casa, mejor dicho, evidentemente se han dado cuenta que el contenido ya no es lo que van a recibir ahí, sino la experiencia de cómo los acompañan para que eso se convierta en parte de su vida. Creo que es un insight importante a rescatar esto que nos mencionas. Y no es que sea nuevo, ¿no? O sea, se habla de experiencias de aprendizaje desde hace mucho tiempo, pero todavía como que en algún momento cuesta trabajo todavía que vaya cayendo en algunos sectores. Sí, y lo que pasa es que a veces mucha gente, o muchos incluso diseñadores, creen que aprendizaje experiencial es poner una dinámica, ¿no? Claro. No, esa es parte. La dinámica es únicamente el medio al cual vas a llegar a la experiencia, no es la experiencia en sí. Sí, totalmente. Oye, Karina, y retomando este tema, tú te escuché por ahí decir que te consideras una intrapreneur. Yo también me considero un intrapreneur. Siempre en las organizaciones en las que colaboré, pues fui como este agente de cambio que proponía cosas distintas y que trataba de llevar pues ideas de otros lados a la implementación, como tú bien dices. Pienso que ahorita estas organizaciones que te decía, ¿no? Que están como pasando por un proceso de reinvención. ¿Cómo podríamos o qué les podríamos recomendar para favorecer una mentalidad abierta al cambio, que pues ya no nos queda de otra, a la innovación, pero también que lo tomen esto como una oportunidad de desarrollo que permita que nuevos liderazgos surjan, que haya nuevas perspectivas, que les permitan pues adaptarse y evolucionar, porque me ha tocado las últimas semanas hablar con líderes de instituciones educativas que todavía manifiestan que sus comunidades presentan esta resistencia al cambio, ¿no? Entonces, no sé si hay algo que pudieras tú recomendar ahí para pensando en esto. Claro. Bueno, creo que hace poco leí en un libro que hablaba, bueno, de un artículo más bien, un artículo, que decía que todos vamos en la misma tormenta, pero en diferente barco, ¿no? Eso es, es decir, todos estamos transitando con nuestra historia, con nuestras creencias, con nuestros miedos, con nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, creo que lo primero es reconocerlo, ¿no? Reconocer cómo es tu barco, qué hoyos puede tener tu barco, ¿sí? Porque todos vamos, pero no es lo mismo. Unos vamos en barquita, otros tienen un yate, ¿no? En fin, ¿no? Como que los de Learning Agility van en un yate, podríamos decir. Claro. Entonces, pero de repente entonces todos estamos tratando de adaptarnos de la mejor manera, de sobrevivir esto con todos los miedos que puede desatar. Entonces, creo que uno reconocer esto, cómo estoy, y volvemos al autoconocimiento, cómo estoy, cuáles son mis demonios, digamos así, cuáles son mis descarriladores, cuáles son las situaciones que me descarrilan para tenerlas controladas, para tenerlas incluso habladas con personas significativas, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a llegar a un segundo punto que es para mí enfocarnos en la aportación positiva. ¿Sí? Y la aportación positiva es una gran oportunidad porque es hacer lo correcto para nuestras comunidades, para nuestros círculos más cercanos. Y estas pequeñas acciones de responsabilidad social, no como el contexto de responsabilidad social, que creo que también de repente ya está un poco quemado, ¿no? Porque es como taparle el ojo al, ¿no? Sí. Sino de responsabilidad comunitaria, vamos a Colectiva, llamarla, claro, sí. de colectiva, de cuidarnos todos, Uh -huh, uh -huh. seguir indicaciones,
no por mí solo, ¿no? La mascarilla no es solo Claro. por mí, por ejemplo. Facilitar que nuestros equipos lo hagan. Nosotros como líderes tenemos una fuerte responsabilidad de ser resilientes para que ellos puedan ser resistentes a todo esto. Y resistentes no me refiero a tener resistencia, sino como endurance, ¿no? Ujú, Como ujú. capacidad de sostenerse a lo largo del tiempo. Entonces, facilitará que nuestros equipos lo hagan. Y estas pequeñas cosas que he oído que mucha gente está haciendo y que de repente dices, bueno, yo estoy poniendo mi granita de arena, pero de granitos de arena se forman las playas. ¿Me explico? Que es comprar a los pequeños comerciantes, consumir productos nacionales, por ejemplo, ¿no? Yo vivo cerca de un mercado con muchas cosas y sin duda, no solo por la cercanía, sino porque prefiero comprarle a mi marchanta de las verduras que a una cadena multinacional. A lo mejor, si alguien me está escuchando de una cadena multinacional, no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Realmente creo que también aportan mucho valor y Claro, aportan medios de trabajo, etcétera, sin duda. sí, Pero estas empleo. pequeñas acciones, ¿no? De cuidar a tus vecinos, ¿no? Hay gente que sabe que adultos mayores son sus vecinos y entonces los ayudamos, estamos pendientes. Todo ese tipo de cosas son elementos que también te terminan enriqueciendo a ti, porque otra vez todos queremos saber que podemos hacer la diferencia, Totalmente, ¿no? Entonces todo totalmente. esto. Entonces, en nuestra área de influencia, apoyar, hacer lo correcto, informarnos, Ujú. estar verdaderamente en el tema, y en el tema no quiere decir solo estar haciendo grilla o, ¿no? Alimentando nuestros intereses, sino teniendo lo que yo llamo una opinión sustentada. En un mundo en donde de repente tienes tanto fake news, ¿no? O tantas corrientes políticas como actuando por su propia agenda, tú debes saber dónde Claro. extraer y qué te lleva a hacer eso. Entonces, creo que, por último, todo esto nos llevaría a estar un paso adelante siempre de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, Claro, totalmente. Como ir creo que hay integrando, mucha normalidad. claro, como ir integrando todo lo que está pasando en el contexto, ligarlo a tu propia realidad personal quizá o particular y ver con esas fortalezas y no fortalezas, como tú dices, demonios a lo mejor, qué es lo mejor que puedo aportar. Entonces pienso, por ejemplo, en estas organizaciones, empresas, instituciones educativas que se están adaptando y reinventando, que pues esto pueden tomarlo en cuenta y me encantó la parte de impulsar pues no solamente lo local, sino a quien tienes al lado. Entonces, si de ti dependen personas, a lo mejor, también ver cómo las puedes impulsar para que no solamente esperemos que el resultado o las soluciones vengan de arriba, sino también surjan de quien está viviendo la realidad ahí, ¿no? De quien está en el campo de Así es. batalla, Creo que vamos. sobre todo en México hemos demostrado que la gente hace la diferencia. Lo vimos con el terremoto, ¿no? Claro. Lo vemos en cada momento difícil, en cada momento que hay un huracán, algo así. Quien hace la diferencia es mi aportación individual. Pues digo que los granitos de arena forman playas. Claro, sí, totalmente. Oye, y regresando a esta idea que nos comentabas al principio, en que en tu propio proceso lograste de alguna manera sistematizar o hacer un método de aprendizaje. Me gustaría como retomando esta idea del Learning Agility como una habilidad que a lo mejor los candidatos o las personas que ya están trabajando en una organización pues tendrían que tener en presente y en continuo desarrollo. ¿Hay alguna forma en que la organización pueda generar estos espacios o prácticas para que se sistematice la reflexión y el aprendizaje? Como que me da la impresión de que a veces se le deja toda la responsabilidad al individuo, ¿no? De si no tienes esta habilidad, pues no tienes cabida aquí y me ha tocado vivirla en carne propia, digo, no porque me lo hayan dicho a mí, pero sí al respecto de otras personas, sobre todo en un contexto de startup, que a lo mejor no hay como toda esta plataforma de learning and development y demás que tienen las grandes empresas. Pero ¿cómo pudieran las organizaciones generar estos espacios para que realmente sí quepa, ¿no? En la reflexión y el aprendizaje y que los empleados vayan o las personas vayan desarrollando esta habilidad. Sí, claro, sin duda.
Sin duda creo que sí, la organización pequeña, grande, mediana, etcétera, o sea, puede generar una estructura para que se dé. O sea, el punto con el aprendizaje es que siempre se da, ¿no? O sea, como Ujú. las- a- mi modelo favorito para generar estos espacios que tú dices es la comunidad. Los, ap- los, el concepto de comunidad, ¿no? Ya. De un espacio que no siempre es físico, ¿no? Sino que es un espacio de colaboración, es un espacio de pertenencia. Yo a lo largo de en varios momentos hago comunidades. Tengo una gran fe en el poder de la comunidad, pero la comunidad tienes que formalizarla, porque la comunidad existe. Ujú. Lo que pasa es que cuando no la formalizas de alguna manera o no la impulsas o no le das esta formita, puede ser una comunidad que incluso sea una detractora de tu visión o de tus valores. Entonces, Mm. generarla es, es traer ese poder que ya existe y que el poder de la comunidad ya existe, es real. Y la Ujú. comunidad ya existe, es real, pero traerla y crecerla, cuidarla, fomentarla, es algo que va a ayudar sin duda a Learning Agility, pero también a la vivencia y a la pertenencia de tus valores y de tu visión, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es importante, creo que las comunidades es algo de lo que se habla mucho, pero que se hace poco. Ujú. Y esto que dices que se le da la responsabilidad al individuo es mi principal pelea con el famoso modelo de 70-20-10, ¿no? En Ok. donde resulta que el 70 es tu rollo. Y Exacto. no se trata de eso, no sé si alguna vez en sí el modelo lo fue, pero se tomó mucho tiempo, ¿no? Oye, no, yo soy educación corporativa y yo soy el 10, ¿no? Yo soy el 10%. Así que mi 10% está en este programita con estas dinámicas muy, muy bonitas y ahí le aprendes, muchacho, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese es un Sí. grave error. Entonces, la comunidad te trae todo eso, te trae esa posibilidad, pero sí hay que crearla, hay que alimentarla y hay que formarla. Claro, y me imagino que también tiene que ver con crear estos espacios de diálogo, de conversación, de compartir experiencias sobre todo, ¿no? Me imagino que es como la base Sí, y rescatar de ahí esos aprendizajes que a todos nos nutren. claro, y que al final la comunidad te lleva a uno de los conceptos que más me gustan actualmente, que es la inteligencia colectiva, Okay. ¿no? ¿Cómo definirías esta inteligencia colectiva? Primero te voy a decir lo que no es la inteligencia. La inteligencia colectiva no es la suma de todo de lo que sabemos, Ok. ¿no? O sea, desde que tú sabes esto, no, eso es colaboración, por supuesto, pero la inteligencia colectiva es la capacidad que tenemos de tomar mejores decisiones a través del consenso. Uh-huh. Y de cómo reflejamos lo que somos en un grupo social con el que compartimos valores. ¿Sí? Okay. Entonces, la inteligencia colectiva es todo este potencial que se da a través de que, como tenemos un objetivo común, Ujú. nos estamos involucrados emocionalmente incluso, ¿no? Entonces, me interesa el bienestar común y voy a actuar de la mejor manera para lograr ese bien común. Entonces, eso me hace un ente, porque las Ujú. comunidades son eso, son entes, ¿no? Más inteligente. Está demostrado que cuando tú quieres tomar decisiones más éticas, la mejor manera de hacerlo es en comunidades. Ya. Claro, por eso existen estos comités, quizá que evalúan, Sí, bueno, ¿no? también los comités creo que se llevará Sí, a un sobreuso porque una vez me dijo, ¿quieres que algo no salga? Forma un comité. Y esto me lo dijo alguien de un comité. claro, todo siempre tiene dos caras, ¿no? Claro, tienes que generar un comité con inteligencia colectiva, o sea, Claro. llevarlos a la inteligencia colectiva. Y eso también es una parte de que yo facilito como cultura, Claro, o no, puedo totalmente. no facilitarlo, por supuesto. Sí, totalmente, claro. Y qué importante es eso. Oye, y bueno, ya sé que me vas a decir que esto también es un tema que podría ser un episodio completo, No, pero no porque es porque quiero que me sigas invitando mucho, es porque realmente los temas me encantan. no, yo sé, y yo feliz te sigo invitando. No sé, últimamente he escuchado mucho y sé, y seguramente tú también lo sabes, que una de las tendencias más presentes hoy en los modelos educativos es
es la que habla de la personalización del aprendizaje, ¿no? Y me gusta que tu perfil, pues, al ser tan diverso, te da como una perspectiva bien particular. Yo vería que puedes quizá como unir esta parte de appreciative coaching, de psicología, de desarrollo de talento, obviamente toda tu trayectoria, como para ayudar o acompañar a las personas a trazar su ruta de aprendizaje, ¿no? Yo creo que estoy convencida de que ese es como el camino por el que debemos de seguir. Pero me surgiría como la duda de preguntarte, a lo mejor uniendo estos puntos que decíamos, ¿cuál dirías tú que es el punto de partida para acompañar a una persona en el proceso a lograr quizá las metas de aprendizaje que se pueda poner, ¿no? No sé si, por Sí, supuesto claro. pienso que parte del autoconocimiento, como ya lo mencionabas, pero ¿cómo guiarías tú un proceso de este tipo? Sí, lo hago mucho porque es parte de mi, como comenté al principio, de mi propósito de vida, es este acompañamiento y este liberar el potencial, ¿no? Ujú, Entonces, lo que yo hago siempre, y sí lo hago como sistemáticamente, es empiezo con el propósito, uh-huh, ujú, en que creo que todo el mundo debería poder definir su propósito en un enunciado, que es súper poderoso. Entonces empiezo con claro. el propósito y después los llevo o llevo a la persona o al grupo, a la comunidad, etcétera, a imaginar qué personas se quieren convertir. Ujú, ¿Sí? Entonces, el aprendizaje es el camino del punto A, que es el propósito, al B, que es en qué persona te quieres convertir. Entonces, todos los demás son, puedes marcarlos en hitos. ¿En quién me voy a convertir en un momento A.1, A.2, A.3, A.4? Entonces, eso para mí, el propósito es la brújula, pero sí tienes que tener una definición que por supuesto va cambiando y creo que va tomando más forma de qué tipo de persona quieres convertirte a través del trabajo, a través de tu ujú, actividad profesional, qué aportación quieres dejar, qué legado. ujú. Entonces creo que propósito y legado es algo que todo el mundo puede decir si hace el trabajo de aterrizaje, ¿no? Ujú. Todo el mundo quiere saber, ¿no? Qué quiere lograr y al final en quién se quiere convertir. Entonces, trazando esa ruta, que es curioso, pero no lo veo como una escalera, ¿eh? No, No yo lo más bien ves lo vería como una ruta medio es garigoleada. como un enramado. La otra vez ahora, cuando yo hago career coaching, ¿no? Coaching Ujú, de carrera, digo, no pienses en una escalera, piénsalo en un enramado, ¿no? Porque eso te abre posibilidades y hay veces que te vas a ir de un ladito y hay veces que sí te vas hacia arriba y hay veces que te vas, ¿no? Como más ampliamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces todo eso es un enramado. Entonces, entiende este camino, estos dos puntos, como un enramado. claro. Entonces, cada etapa de tu vida tiene un motivador y algo que te va a llevar a la siguiente etapa. Entonces, yo la tengo por décadas. Es como una creencia que tengo, ¿no? En donde a los 20 años, cuando recién sales de la universidad, lo que vendes es tu empuje, Claro. ¿no? No tienes experiencia, no tienes... Entonces, lo que vendes es el empuje y quizás el potencial hablando de esto, ¿no? Ujú, Entonces enfócate en eso. Pero a los 30 vas es un momento en el que en lo que te da las oportunidades de carrera es la parte de ya del performance. ¿Qué tanto, qué tanto entregas? ujú. Y en los 40 empiezas a vender ya tu expertise o tu seniority, ¿no? Y a los 50 ya sobre todo lo que te da las oportunidades, pues es los equipos que has desarrollado, que has dejado en las organizaciones y qué puedes dejar en la organización en la que estás, ¿no? Entonces, todo eso. Claro, como la parte del legado, ¿no? La parte de legado. Entonces, todo eso. Entonces, creo que entender, entre más entiendas, más joven entiendas esto, vas a ser más ágil y también vas a ser más consciente de tu camino. Yo creo que he tenido una muy buena carrera. Muchas veces como medio experiencial, ¿no? Claro. Pero si yo hubiera tenido la claridad que empecé a tener a los 30 y tantos, ¿no? De mi siguiente paso o mi siguiente momento importante,
o de mi siguiente proyecto importante de una manera más clara y hubiera actuado más intencionalmente, sí me hubiera quitado un par de piedritas en momentos difíciles. Claro, pero seguro fueron las que le dieron riqueza a que tu perfil se fuera componiendo más, Sí, claro. más complejamente, ¿no? Sí, claro, comparto con eso, eso contigo totalmente. Creo que yo tampoco creo, o tenía claridad al principio. Yo siempre digo que yo salí de la prepa queriendo cambiar al mundo y no sabía cómo, pero esa era mi misión y lo sigo creyendo, ¿no? Nada más que a veces el mundo es mi casa, a veces el mundo son mis hijos, a veces el mundo soy yo misma, ¿no? Claro. Y creo que para poder encontrar tu propósito, que sería ese punto de partida que tú mencionas en este proceso, que lo comparto, yo también lo veo de la misma manera, pues sí hay una parte de autoconocimiento básica, ¿no? Entonces creo que todo quizá el tiempo previo a este momento en donde empiezas a vender tu potencial, como tú lo mencionas, tendría que estar diseñado en torno a que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, a que sepamos cómo aprendemos, cuáles son nuestros intereses, a descubrir nuestras pasiones. Creo que eso sería de gran valor, ¿no? En la formación, digamos, de edades tempranas, ¿no? Claro, Para que claro, puedas sin tener como duda. esta claridad, como tú dices, entre más joven mejor, porque también creo que ahorita, pensando en jóvenes que están en los 20, por ejemplo, cercanos a los 30, y que ya creen que tienen este expertise, pues también que puedan ver que hay no necesariamente marcado por la edad, pero sí por las experiencias. Creo que las experiencias son las que te forman y te van de alguna manera acelerando o, como tú decías, deteniendo en el camino, ¿no? Y te ayuda también a tener más paciencia, como más conciencia de de los pasos que tienes que dar, ¿no? Porque de repente me encuentro jóvenes que quieren saltar de ser egresado a director general, ¿me explico, no? Claro. Sí, y que Yo no, sin duda, yo estoy convencida de que ya no tiene que ver tanto con la edad, pero así sí es. con la experiencia que adquiriste para eso. Por eso es que las universidades están replanteando cómo hacemos para que los jóvenes salgan con estas experiencias ya más, perdón, más formadas, ¿no? Oye, y bueno, retomando ya para ir cerrando la entrevista, volviendo como a tu propio proceso de aprendizaje, tú te autodenominas también una lifelong learner o una exploradora del aprendizaje. Y ya nos decías al inicio que una de las formas en las que lo lograste es haciéndolo sistemáticamente. Entonces, me gustaría preguntarte qué prácticas o qué hábitos integras en tu día a día para mantenerte, pues eso, aprendiendo, cómo seleccionas el contenido en este mundo que decías de la información para Claro. ti misma, ¿no? Eso te lo pregunto con la intención, pues, de aprender cómo lo hace alguien como tú y que a las personas que nos escuchan también les pudiera quedar como un insight o un pequeño caminito de qué puedo adoptar para mi propio proceso de aprendizaje ágil. Claro, gracias, Cris. Los dos conceptos son complementarios. Lifelong learner se refiere a la constancia, disciplina y hábito de aprender. Okay. Exploradora de aprendizaje se refiere a la curiosidad. ¿Sí? Entonces, es como tiempo, o sea, el lifelong es todo el tiempo sé que soy un aprendiz. Uh-huh. Todo el tiempo. No es cuando voy a un momento de aprendizaje formal o informal, o todo el tiempo estoy aprendiendo. Entonces, lifelong learner es todo el tiempo. Y exploradora es que mi rango de intereses y de capacidad de buscar nuevas tendencias o puntos de vista diferentes de una misma es amplia. Entonces, es como la curiosidad. Entonces, profundidad y longitud, por así decirlo, de tiempo, ¿no? Entonces, incluso hago el ejercicio de aquellas corrientes de pensamiento que se contraponen a las mías, a mis creencias incluso, trato de pasarlas por un momento crítico, de pensamiento crítico. Entonces, esto podría relacionarse con la mentalidad de crecimiento de la que habla Carol Dweck, ¿no? Yo creo que, y la mentalidad de crecimiento, aclaro, no es que tú sientas que, no que todo lo puedes hacer, es si hago si me disciplino, ¿no? Es con relación a la disciplina, al esfuerzo, o sea, si no es que todo me cueste poco trabajo, es que si invierto esfuerzo, disciplina, ¿no? Puedo aprender cualquier cosa.
que es diferente a que Claro, todo, ¿no? Es como no es un pensamiento positivista de, sí, tú puedes, tú ¿no? puedes, ¿no? claro. Es la disciplina te lleva a aprender cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, eso es un factor importantísimo y por supuesto que uno lo empieza a desarrollar o ya lo empecé a desarrollar antes de que pudiera haber leído el libro de Carol Dweck o visto el Platicates de Carol Dweck, ¿no? Claro, por supuesto, Eso ya sí. es como existe. Entonces, la selección de contenido, me preguntas cómo selecciono en un mundo tan abarrotado a veces, la selección de contenido tiene dos pilares. Uno, el interés personal, por supuesto. Sí hay una discriminación de este asunto me interesa, este asunto no me interesa tanto, ¿no? ¿Qué me llama la atención? ¿No? Entonces por ejemplo, estoy en un momento de mi vida madura en donde soy mucho más crítica en la política, ¿no? Mm. Y en lo que se llama el orden mundial, en la geopolítica. Me interesa mucho más la macroeconomía y el bienestar como concepto integral, ¿no? Entonces, estoy estudiando estos temas. Ya. Y la discriminación de la selección de contenido tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, y el segundo pilar es sin duda mi área profesional, ¿no? Entonces, siempre estoy buscando contenido en eso. Eso es en lo que invierto mi tiempo de aprendizaje, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. la parte como amplia de mi momento de vida, que es la macroeconomía, la geopolítica, ¿sí? El bienestar social, pues todo eso, hago mucha investigación de eso. Y el segundo pilar, sin duda, es mantenerme en la punta de lanza de mi actividad profesional. Entonces, como mi segundo pilar de búsqueda de contenidos y de seleccionar qué quiero aprender, ¿no? Entonces, estos son los puntos y invierto mucho tiempo también. Estoy inscrita a diversas newsletters, ¿no? A varios podcasts. Recién empecé en un grupo de Mastermind, ¿no? En donde el mismo Diego Lainez me integró a esta comunidad virtual que tenemos de gente que está como siempre en los puntos, ¿no? Entonces, este Mastermind, que es un poco Padrísimo. gira hacia lo de la inteligencia colectiva. Ujú, sí, justo te iba a decir eso, como referirlo como una parte importante de hacer comunidad, ¿no? Así es. Pero tienes que estar, para ser un lifelong learner y una exploradora, tienes que estar consciente de que esta es una inversión de tiempo, de esfuerzo y también de dinero, Claro, totalmente, sí. ¿no? Entonces, eso es algo que tienes que saber hacer. Sin duda, sí, no lo dudo. Y hablando de hábitos, por ejemplo, ¿tú tienes en tu día un momento específico donde te sientas a aprender con esa intención? ¿O ya lo integraste de tal forma que es tu pan de todos los días en todo momento? Sí, creo que es un poco el pan de todos los días, pero sí te puedo decir que me levanto y leo al menos 3 o 4 newsletters de las que me llegan, ¿no? Eh, veo la mañanera, porque estoy en esta parte de geopolítica, ¿no? Claro, tienes que estar informada. Sí, y genero incluso una opinión, porque entonces ya sé, yo soy tuitera de corazón. Ya, Twitter es como mi personalidad más rústica, entonces por eso no la ligo mucho a la parte, ¿no? Porque ahí es donde soy como más crítica. Pero entonces sí, como que ya sé qué temas van a estar flotando a lo largo del día. Entonces, a lo largo del día estoy viendo noticias, por ejemplo, ¿no? Y la parte profesional la veo en newsletters. Y siempre estoy oyendo algo, podcast. Por ejemplo, mientras trabajo estoy oyendo un podcast, ¿no? ya. Cuando como, tengo mi Kindle en mi teléfono, ¿no? Y leo un par de páginas. ¿Sí? Y siempre cierro mi día meditando. Entonces, Buenísimo. tú sabes que la meditación es como un poco ¿no? de aterrizar todo lo que te pasó en el día. Entonces, como que es en donde siento que es como mi closet del día y empiezo otra vez como a, ¿no? Doblar todo y decir, esto ya se va la ropa sucia, ¿no? Entonces, Claro, cosas así, entonces como discriminar, que me sí. ordeno mi mente. Y yo soy psicoanalista, entonces creo mucho en que mi aparato mental nunca descansa. De Claro. hecho, está comprobadísimo, no solo por la neurociencia nos habla mucho de esto, ¿no? El momento de dormir es el momento en donde, de hecho, tu cerebro asimila los aprendizajes, Ujú. hace como un segundo pensamiento. Por eso esto de, lo voy a consultar con la almohada y te levantas con la solución o con un pensamiento más claro, es por eso, porque durante toda la noche tu aparato mental estuvo dándole.
por eso Claro, sueñas, sí. muchas cosas, ¿no? Entonces trato de cerrar y dormir temprano. La verdad es que también estoy en edad de que ya me quiero dormir temprano. No, sí, totalmente. Creo que son puntos importantes a tomar en consideración, sobre todo pensando quizá en alguien que escuche esto y diga, bueno, yo quiero eh, abrirme quizá al aprendizaje, pero no encuentro el tiempo, ¿no? Y cómo irle poniendo, puede irse poniendo estas pequeñas actividades que después se pueden convertir en hábitos y ya formar parte de tu día a día, ¿no? Que creo que es quizá uno de los bemoles de nuestra sociedad moderna, que afortunadamente al estar, creo que más tiempo en casa y algunos tiempos que se redujeron por ahí, puedes adecuarlo y flexibilizarlo un poquito más, ¿no? Pero sin De duda, hecho, creo que la intención es como la base, ¿no? O sea, que realmente tengas la intención de hacerlo. y creo que al principio sí necesitas un método. Por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo, y esto es algo que se los voy a dejar aquí como Off the record. a, pues a tus escuchas, porque se me acaba de ocurrir que puedes aplicar la técnica del pomodoro, que por técnica de Uh -huh. pomodoro, ¿no? Son tiempos de 15 minutos, ¿no? Entonces, son 15 minutos y 5 de descanso. Entonces, Uh -huh. eso hace una hora. Entonces, ¿no? Y cada 15 minutos tomas un descanso, Uh -huh. ¿no? Entonces, ocupa algunos descansos para leer unas paginitas, para escuchar un ratito de podcast, no todos, porque también tienes que descansar, ¿no? Pero de 3 momentos de descanso, uno, en esa proporción, de 3 a 1, úsalo para leer algo, para escuchar algo. Me Creo que eso es, encanta. a lo largo, el tiempo acumulado de eso es muchísimo, Sí, ¿no? totalmente, sí. Y después que tengas el tiempo de rescatarlo, como tú dices. Y sin duda yo rescataría también de tu forma o de tus prácticas para aprender el compartirlo, ¿no? Que una parte puede ser con las mentorías quizá que das, en tu mismo trabajo y en estos grupos en los que participas, que nos hablabas de que te encanta formar comunidad. Creo que también el aprendizaje social es algo indispensable, ¿no? Oye, y mi última pregunta ya para cerrar esto, ¿cuál dirías que es, esto se lo pregunto a todos porque me encanta saber esto, ¿cuál dirías tú que es tu zona de aprendizaje? Yo lo denomino como un reto actual o algo que estás trabajando por aprender, que ya nos compartías esta parte de la geopolítica, pero no sé si esa es tu zona de aprendizaje o cuál dirías que es tu zona de aprendizaje actual. Sí. Sin duda la geopolítica, el orden mundial, ¿no? Toda esta parte de macroeconomía y socioeconomía, ¿no? Economía social, que ahora le llaman, que es súper Ya, interesante el concepto. Entonces, creo que va mucho con mi momento de vida, de que estoy en una etapa donde ya tengo que pensar en el futuro, ¿no? Importantemente. Entonces, eso. Y segunda, sí hay un área de aprendizaje, una zona de aprendizaje amplia, muy retadora, que es que llevo un año en mi nueva compañía, uh-huh. que es una microfinanciera. Para mí esto ha sido un punto nuevo. Yo vengo mi última compañía antes de esta es un banco, entonces saltar de la financiera a la microfinanciera sí es totalmente diferente. Es totalmente diferente, entonces yo soy alguien que se compromete mucho con sus organizaciones. Entonces cuando estuve en Ericsson, investigué muchísimo de tecnología, qué generaba valor al negocio. Cuando estuve en Pharma también, cuáles eran los productos, qué hacía, en qué nos metíamos, en qué investigaciones. Después también en el banco, cómo se movía el negocio. Y ahora en la microfinanciera, pues estoy haciendo lo mismo. Entonces eso ya es un stretch, porque es algo nuevo, es un sector nuevo, que es súper interesante y que aparte va muy ligado a esto de la economía social, ¿no? Porque vamos a un segmento D, que es un segmento con muchas oportunidades y un segmento que es el más grande en México y que es maravilloso. Entonces, todo de entender el segmento al que vamos dirigidos, la organización, cómo se mueve el mundo de las microfinanzas, nuestros competidores, que siempre debes tener una mente comercial, debes ser alguien que dé relevancia a la parte comercial, entonces, muy importante. Entonces, y de manera natural, sin duda, mi expertise en mis áreas la sigo haciendo. Eso no Claro. es. Eso también es zona de aprendizaje porque estoy aprendiendo cosas nuevas, pero es algo que siempre estoy desarrollando, ¿no? Entonces, serían las 3 Claro, y zonas de porque es aprendizaje. continuo, ¿no? Muchísimas gracias, Cari, por compartir estos, pues,
cosas tan personales, ¿no? Que creo que, como te decía al principio, lo valioso de las entrevistas y del proyecto de mi zona de aprendizaje, más allá de los temas de los que podemos aprender, es justo el aprender de la experiencia de las personas, ¿no? Cómo han ido integrando esto que les pasa en la vida intencional o circunstancialmente y cómo eso pues te va formando y te de alguna manera te lleva a otros lugares que a lo mejor no imaginaste o idealmente trazaste esta ruta de aprendizaje y sí estás llegando a donde quieres, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo, el compartirte de manera tan generosa. Creo que para la comunidad de mi zona de aprendizaje esta entrevista va a ser clave y valiosa y bueno, estaré yo creo diseñando bastantes herramientas para poder rescatar lo más posible todo esto que nos has compartido el día de hoy. Y pues no sé si tú quieras cerrar con algún mensaje para las personas que nos escuchan, que tenga que ver con tu experiencia o con este ánimo de seguir aprendiendo, algo que tú quieras, quizá con lo que tú quieras cerrar la entrevista. Claro. Sin duda, primero agradecer el espacio. Creo que te lo comenté por mail, la entrevista me gustó muchísimo, ¿no? Me puso a pensar, me puso a reflexionar, me puso a recordar, ¿no? Entonces, creo que es una entrevista muy significativa. O sea, creo que te habla de quién eres en cuanto a tus invitados, ¿no? Lo que quieres, creo que es una entrevista muy linda. Entonces, muchas gracias por eso. Y decirle a todos los apasionados del aprendizaje que este es un camino que sin duda paga en creces, ¿no? Es como una gran inversión que te da muchísimos beneficios y muchísimos intereses, sobre todo cuando, vuelvo a lo mismo, tienes un propósito y a través de ese camino te estás volviendo una persona que quieres ser. Entonces, esa expertise, cualquiera que sea que quieras desarrollar, se convierte en lo que yo llamo el hashtag Purposeful Expertise, ¿no? Un expertise con propósito. No solo es saber por saber, sino es saber para qué, para lograr algo más grande. Qué lindo. Muchísimas gracias, Cari, por compartir eso. Te agradezco infinitamente el tiempo. Me has inspirado muchísimo, me has reforzado ideas y cosas que de alguna manera empírica ya tenía en la cabeza. Me has dado como el sustento que quizá me hacía falta y me encanta saber que compartimos estas experiencias y visiones y perspectivas, porque creo que hoy en día pues se trata de eso, de colaborar. Y pues dejo la puerta abierta, mi zona de aprendizaje es tuya también para cualquier otro momento. Y pues bueno, nada, gracias nuevamente